Yo me llamo Juan Prado Rodríguez, nací en Alhaurín de la Torre el día 27 de abril de 1923. ¿Qué recuerdos tiene de sus abuelos? Pues muy íntimos, porque mi abuelo, concretamente paterno, era un hombre muy cariñoso, le gustaba mucho estar con sus nietos y yo solía salir con él. Yo y mis hermanos salíamos con él y él nos paseaba, lo recuerdo con mucho cariño. Eran unos tiempos muy felices. Su abuelo paterno me está hablando. Paterno. ¿A qué se dedicaba? Bueno, él fue un hombre muy importante. Él estuvo en la guerra de Cuba. Estuvo en la guerra de Cuba y después estuvo también en esto donde es Fidel Castro, caramba. Fidel Castro de Cuba. Perdón, pues todos también. Estoy un poco despistado, me ha cogido por sorpresa, pero sí, estuvo en Filipinas. ¿En las Filipinas? En la Argentina también estuvo, sí, fue un hombre. ¿Y las Filipinas? Sí, fue Filipinas. Eso. Fue un hombre muy interesante también. En su época aquí en mi pueblo fue un hombre reconocido por los vecinos, ¿no? Sí, pero claro, hoy ya no, porque era muy mayor, pero en su época fue un hombre interesante también, sí, con cierta notoriedad. Y por esa hazaña suya, que estuvo en la guerra, sí, era un hombre muy interesante. ¿Qué le contó? ¿Llegó a conocerlo a él? Yo sí, perfectamente. Lo trató muchos años, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Qué le contaba su abuelo de aquella aventura? De esas cosas, muchas cosas muy interesantes, esa aventura, guerrera, me contaba muchas cosas. Yo ahora mismo no las puedo precisar, tal vez cuando pasa a lo mejor un lazo de tiempo corto ya se me vienen a la memoria, pero en fin, todo era muy interesante lo que me contaba. Su abuelo estuvo en el ejército por un periodo de tiempo muy grande, él fue militar. No, es militar profesional, no fue, yo no sé. Fue que le tocó cuando él le tocó. Un voluntariado que existió en aquella época también, fue voluntario a la guerra de Cuba, me parece. ¿Y usted lo sabe también porque habría fotos en su casa o él traería cosas? Sí, fotos, esas desaparecieron ya, exactamente. Él traería cosas de aquellas tierras, ¿no? Sí. Fue un hombre muy interesante en ese aspecto. Un pueblerino muy audaz que... Él era oriundo ya de aquí, ¿no? Él ya era nativo de Alhaurín. Nativo de aquí. De Alhaurín de la Torre. Sí, no nativo, él nació aquí. Pero un hombre con mundo, ¿no? Porque con pinta de aventurero. Le gustaba a él de... Hombre, le contaría, por ejemplo... para ir a Cuba o ir a las Filipinas, que estaba en la otra punta del mundo, el tiempo que echarían, ¿no? Claro, eso tardaban meses en llegar, ya ves, si eran los que entonces, no acuerdo que iban a la Argentina y tardaban meses en llegar, él más, porque ando mucho por ahí. Y aparte de aquellas aventuras militares, de estar en la guerra de Cuba y en la de Filipinas, ¿él a qué se dedicaba aquí en el pueblo? Él era un hombre de pueblo, un lugareño acérrimo. Él sí, le gustaba mucho el ganado, tenía cabras, tenía ovejas. ¿Y a qué se dedicaba él exactamente? ¿Tenía cabra, oveja? Antes tuvo cabra, tuvo ganado, después ya no, ya. Después ya lo dejó, claro, pero él toda su vida se dedicó al ganado o al campo o ¿qué? No, más por el ganado que por el campo. El ganado con cabra, oveja. Cabra, mayormente cabra. Cabra, había mucha cabaña de cabra aquí. Sí, había mucha. En Alhaurín de la Torre. Sí, había. ¿Y qué productos se le sacaba a las cabras? Bastante. ¿Cuáles eran? Se hacía mucho queso y la que no, pues, se la llevaban a Málaga. Tenía en Málaga, tenía su sitio de recogida de la leche de aquí. Y hacían también el queso natural, que le llamaban queso de cabra, que lo hacían en unas pleitas redondas, lo metían quesos muy buenos, queso blanco que daba gusto. Eso recuerda usted que lo hacían en casa de su abuelo, lo preparaban, ¿no? Casi yo lo digo. ¿Y preparaban muchos quesos para vender a la calle? Sí, vendían. Entonces, claro, no había el comercio que hay hoy, entonces la economía era distinta. La producción era mucho más reducida, ¿no? Claro, aquí los habitantes de este pueblo hoy, censado tiene ya por los 40.000. Hace poco pregunté yo precisamente en la oficina del censo y tenían allá cerca o pasaban ya. Pregunté 2 veces.
Si no, se ya pasando los 40.000 habitantes, que con la población flotante que hay más de 50.000 habitantes. Más de 50.000, en verano habrá el doble casi. Claro, y este era un pueblo que el máximo que tuvo en los años 60 o 50 eran 4.000 habitantes. Claro, y antes, en la época de su abuelo, podía tener 3.000 o... Pillorro, claro, era Pillorro. Esa avenida tan bonita que hay por el centro, se llama Avenida España, ese era un arroyo que continuaba la sierra esta de Jabalcuza por abajo, y ese arroyo desembocaba buscando el río Guadalhorce. Y su abuelo tenía unas poquitas de cabras, ¿no? ¿Cuántas cabras podía tener? Sí, no, tenía... Se llaman piara. Piara, ¿no? Piara. Sí, tenía una piara de cabra. ¿Cuántas? Era un amante, podía tener 60 o 70, en fin, pero vamos. Y él salía las llevaba... Él pastoreaba con ellas, ¿no? Y pastoreaba por esta sierra de aquí, ¿no? Por toda esta sierra, sí, es un sitio muy bueno para eso. Además de él, había en aquella época, por lo que él le contaba, mucha gente que se dedicaba a la ganadería de este tipo. Sí, mucho. Sí. Preferentemente a las cabras. Las cabras, ¿no? Se han dado... Cabra, aquí había muchos cabreros. Y por lo tanto, mucho queso, mucha leche de cabra, ¿no? Sí, la leche de cabra. Antes que de vaca, a lo mejor, ¿no? Entonces no había de vaca. La leche de cabra era más... Las vacas vinieron después. Ajá. Yo en mi niñez y eso no había vacas de leche aquí. Eso vino después. ¿Y su abuelo era un pastor trashumante? ¿Se movía también con las cabras por ahí? Vamos, andaba por aquí, por el término municipal, por la sierra esta, por todo eso, que entonces no había las casas que hay, ni esas urbanizaciones. Claro. Esto era un campo muy potable para los animales, para las cabras y eso, mucha comida, como este pueblo tiene mucha agua. ¿Su abuelo sabía leer y escribir? Sí, sabía leer y escribir, pero vamos, instruido no, porque entonces no había ido tampoco. Pero él sabía leer y escribir. ¿Había aprendido por algún profesor? Él solo, de motu propio, y en la lucha por la vida, pues él había aprendido a leer y escribir. ¿Autodidacta? Autodidacta, sí. ¿Y era una persona religiosa? Bueno, sí, sin fanatismo. Uh-huh. Personas creyentes con la fe por bandera, pero sin fanatismo de nada, porque entonces tampoco el asunto estábamos acentuados aquí las cosas de las religiones, las procesiones y Semana Santa, entonces no había nada de eso. Claro. En su época. Pero vamos, era un hombre muy respetuoso con todo eso sí lo puedo yo certificar, que me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Él era muy respetuoso con todo. ¿Tenía algún pasatiempo él aparte de su... Nada. Me refiero, no era una persona... Su mundo era eso, su mundo era sus animales, sus cosas, y después nada, ya vino la vejez y con ella se fue. Por conocer un poco del mundo de los pastores, las cabras no son fáciles de pastorear, ¿no? A lo mejor son muy rebeldes, hay que controlarlas mucho. Las ovejas son más sumisas porque se agrupan más, y yo de aquí las veo porque aquí vienen pastores de ovejas y de cabras, y las ovejas van en grupo, son más fáciles, le pegan un bocinazo y ya. Las cabras son más rebeldes, más saltarinas y que tendría su par de perros a lo mejor, ¿no? Con los que se... Sí. Con su perro, ¿no? Que lo llevaba un poco. Sí. Y luego las cabras se les sacaba la leche que se ordeñaban todos los días. Sí, las cabras todos los días. El ordeño era diario, claro. A todas las cabras. Bueno, su abuelo aprovechaba de las cabras el sacarle la leche, el queso. Luego también las vendía para carne las cabras. Bueno, después cuando se iban poniendo viejos las sacrificaba, las vendía a la carnicería y eso para sacrificarlas, pero no es que las dejaba que se murieran tampoco, ya, claro. Las iba relevando, las iba renovando. Uh-huh. Me estaba hablando de su abuelo por parte de su padre. Paterno. ¿Qué más conoce de él? ¿Qué más sabía de él? Me ha contado esto que tuvo un mundo porque estuvo en las guerras de... Estuvo en la guerra de Filipinas. ¿Qué contaba de aquellas guerras? Mucho, bueno, cuando una odisea. Era un hombre muy aventurero, sí. ¿Qué reflexiones le escuchó usted de aquellas guerras? Porque aquellas guerras fueron derrotas del ejército español. Sí. ¿Qué venía él diciendo un poco de aquello que había fallado, qué es lo que veía mal? Él yo no me acuerdo ahora, también era yo muy pequeño. Él eso casi lo refería a él como una aventura que hizo en su vida, porque tenía pinta de aventurero, claro. Una aventura más, una más de eso, es un hombre que... Pero nunca le escuchó hablar de cómo pensaba que aquello había ido hacia el desastre, ni cómo... Los matices, eso yo no me acuerdo ya, porque ya era muy pequeño también. Contaba cosas, por ejemplo, de Cuba, de aquella tierra, que le parecía, como si le gustaba, no le gustaba, que vio allí. No, eso
sentía muy orgulloso de esa aventura. Bueno, y hablaba muy bien de todos los sitios esos donde estuvo en plan de aventurero. Sí. Había nacido para eso, era un hombre que... Sí, ¿no? Sí. Él estuvo años en aquella aventura, ¿no? Estaría de joven, ¿no? Porque... Él era joven, muy joven. De Cuba a Filipinas echaría... O sea, pasar de una guerra a otra... Muy joven, él era muy joven cuando eso. Era muy joven. Él fue porque le tocó, en el tiempo de hacer las milicias, le tocó... Yo me parece que fue un voluntariado que hizo él. No lo puedo asegurar. Pero yo creo que pidieron aquí algo de voluntario también, yo me acuerdo, para la guerra de Cuba o de Filipinas, no sé cómo llamaban. Y él se enroló en ese... Quiso estar allí, ¿no? Sí. De su abuela por parte de su padre, ¿qué recuerda? Pues una mujer de pueblo, eminentemente pueblerina, muy cariñosa con sus hijos, con sus nietos y eso, pero no... Era una mujer de un ambiente más reducido, de una... Sí, genuinamente pueblerino. Las mujeres de entonces. De su casa, de sus labores, ¿no? Y entonces que el vestido lo tenían por aquí, por los tobillos, y debajo tenían a lo mejor unos calzoncillos ahí. Un refajo. Eso no hay quien le viera una pierna. Claro. Es una época que da hasta risa recordarlo. ¿Y estaban metidas en su casa prácticamente todos los días? Sí, entonces las mujeres en el hogar, permanente, entonces no salían para nada. ¿Tiene más recuerdo de su abuela? No, buen recuerdo, sí, recuerdo muy cariñosa con nosotros, con los nietos, sí. ¿Y por parte de su madre, llegó a conocer a su abuelo? De parte de mi madre yo ya no he convivido con ellos porque mi madre fue de Fuengirola y yo no coincidí, pero era de Fuengirola, pero mis abuelos se vinieron, sus padres y mi madre, aquí en Campanilla, de Capataz, no sé, a un cortijo grande que le llaman Maqueda. Sí. Maqueda. Y ahí conoció mi padre a mi madre de joven y ya enamorados, pero vamos, a ellos su antepasado de allí de Fuengirola todo. Por parte de, esto me está hablando por parte de su madre. Su abuelo por parte de su madre era capataz en una finca, de Campanilla. Entonces un capataz, ¿qué labores podía tener, desempeñar? El capataz era el máximo responsable de una finca grande, de un cortijo, que es el que controlaba todo el personal y todas las labores, si había que contratar gente para trabajar, todo. El capataz el que llevaba la batuta de... ¿El capataz era un asalariado del propietario? Estaba el propietario, después estaba el capataz. Esa era después del propietario, la voz ahí fuerte era la del capataz. Pero él era un asalariado, o sea, él cobraba de... Sí, claro, él cobraba por... Cobraba un sueldo del propietario, ¿no? Claro, del dueño del cortijo, del dueño de... Pero eso, los dueños tenían un capataz, entonces... Y vivía, normalmente la familia del capataz vivía en la finca. En la finca, ¿no? Sí. Eso ya desapareció, esa figura ha desaparecido. Por eso le pregunto, por recordarla. Y vivía en un cortijo que le llaman el cortijo Maqueda, ¿no? Maqueda estuvo. ¿Llegó a conocer aquel cortijo? Yo después sí, la he pasado, yo como por la referencia de mi madre, cuando su padre está en Maqueda y tal y cual. Pero vamos, yo no, pero estaba en el cortijo de Capataz, estuve ahí mucho tiempo. ¿Era un cortijo grande? Grande, sí. En aquella zona había plantaciones también importantes, la zona de Campanilla, una zona también con mucho campo, ¿no? Sí, campo también, mucho campo, claro, una zona fuerte de regadío, porque como el río lo tenía cerca ahí, sí, era una zona fuerte, Campanilla. ¿Sabe algo más? ¿Le contaron algo más de los padres de su madre? Sí, ahora posiblemente a lo mejor cuando pase un rato me recuerdo de algo. ¿Sabe si eran personas también instruidas, sabían leer y escribir? Él sabía leer y escribir, pero vamos, es un autodidacta, él... Sí, pero para ser capataz tendría que saber algo, ¿no? Sí, de escritura y de... porque era un hombre muy desenvuelto y además se deduce de sus aventuras y de sus andanzas por todo el mundo. Pero él él sabía leer y escribir. Me estaba hablando de su abuelo por parte de su madre, que era... Su abuelo recuerda que era capataz, que era el encargado de un cortijo que se llamaba el cortijo Maqueda. En Campanilla. ¿Cortijo qué trabajadores podía tener? Bueno... El cortijo, las labores son genuinamente campesinas. Son agrícolas, ¿no? Pero ¿qué número de personas podría tener a su cargo un capataz en aquella época?
No sé, porque los capataces, aquí lo había en el pueblo también, la finca de Peralta, que a veces se llama Talalpe, había un capataz también, y la figura esta del capataz era un hombre que representaba en todos los aspectos a la propiedad de... El propietario, el poder del propietario era el capataz. E iba así, iban trabajadores, los controlaba, los dirigía, les exigía que cumpliera y lo que tenían que hacer, en fin. Claro. Por parte de su madre, su abuelo eran personas religiosas, a veces su abuelo... Sí. Mi madre era muy religiosa también. Sí, ¿no? Sí. Y sus padres también recuerda que lo eran de... Mis padres ya no, ya más... Mis padres no, eran... No, mi madre sí. Los padres de su madre, digo. Yo los padres de mi madre no los conocí. No sabe tampoco, no tiene más noticias de cosas. Mi padre no era de aquí. Le voy a preguntar por sus padres, ya que por sus abuelos tiene esos recuerdos más vagos y demás. ¿Su padre sabía leer y escribir? Sí. ¿Había aprendido también por sí mismo o fue a algún colegio? Sí, yo creo alguien le ayudaría porque él se desenvolvía incluso. Él fue juez aquí en el pueblo durante bastantes años. Llegó hace años, fue juez aquí en Albuín de la Torre, juez de paz. Tenía que saber. Tenía que saber de leyes, tenía que saber leer. ¿Y no le contó nunca dónde aprendió, en qué colegio estudió, dónde le enseñaron lo que sabía? Yo también, casi, es que entonces no había casi autodidacta, a tironazo. Ya después de aquí, cuando la enseñanza empezó a robustecerse, fue ya en los años 30 y más, cuando la guerra después, pero antes no había, incluso los maestros y el secretario, me acuerdo el secretario que había de jugado, era un medio analfabeto. El secretario de jugado mi padre tenía un establecimiento en la Plaza San Sebastián. Sí. Iba ahí el secretario a tomar café, y entonces eso parece que lo estoy viviendo. Y llegaba cualquiera, se da el caso que llegaba cualquiera, Don Merchó, que se llamaba, que mi mujer tenía una niña o un niño que, para que quiero darlo, dice, bueno, ¿cómo se va a llamar niño? Tal y cual, esto, se lo metía en el bolsillo. Y luego, con el tiempo, pues se dieron casos que no lo había registrado, se lo olvidaba por lo que fuera, y era cunero. Cunero, ¿cómo lo llaman ellos? Claro. Era la cosa esa. Sí, que aquello era un poco... Eso parece una anécdota, pero es real. Claro. Y metía el papelito en el bolsillo, luego se lo olvidaba. Llegaban a casarse luego a lo mejor y no aparecían los papeles por ningún lado. Con el tiempo, pero es que me pasó a mí con una hermana mía que falleció. Y tuvimos que hacer una cosa, porque mi padre tenía unas propiedades, y tuvimos que hacer que ya con la herencia y la cosa esta, tuvimos que tocar el problema. Y resulta que mi hermana no aparecía por ningún lado. Y ya se dedujo que era esa. Hubo que hacer unas comprobaciones y pedir una referencia vecinal y unos informes ya del ayuntamiento y de juzgado, que efectivamente que existió mi hermana y que tal igual, pero sí. ¿Su padre era una persona religiosa? Era regular. Sí, ¿no? Regular nada más. Sí. De regular para abajo. Sí, no tenía mucha creencia. Indiferente a todo esto. ¿Le contó cuál era su pasatiempo, su divertimento cuando era niño, cuando era más joven? ¿Tenía alguna afición de algún tipo ajena al trabajo? No, en el trabajo no. Él lo que le gustaba mucho la ganadería y compraba viagas de cabra, iba por ejemplo a Cañete la Real, que antes no sé por qué has mencionado Cañete. Sí, por familia. Bueno, pues iba a la feria de Cañete y compraba, se los traía, y él le gustaba mucho. Era una feria de ganado renombrada, ¿no? La de Cañete la Real, de ganado, ¿no? De ganado. Iba allí y compraba, y luego se venían con el ganado andando de allí hasta aquí, no lo traía en camiones ni nada. Sí, ¿no? Entonces él comenzaría a trabajar en el oficio más o menos que tenía su padre, ¿no? Que era... Sí, criar en lo que se crió, en lo que se crió, ¿no? Y luego desarrolló ese... Y después desarrolló... Ese trabajo suyo... Se acomodó económicamente y tuvo campo. Y tuvo unas condiciones de vida un poquito más... Sí, muy dignas, más dignas de lo que había tenido a lo mejor su padre, ¿no? Bastante acomodada económicamente. No le contó nunca a dónde sabía, en los colegios que había estado, ¿no? Pero... los profesores que había tenido. Sí, es que entonces no había, cuando la niñez, entonces aquí me parece que no había ni maestro, después cuando ya empezó eso. Pero claro, luego para ser juez de paz tuvo que aprenderlo en algún sitio, eso son leyes y son... Aquí los de ese tiempo aprendían a leer y escribir porque de noche había unos
ciudadanos que estaban un poco más preparados, sí, y daban clases a los niños de noche en sus casas, cobrándole X, enseñándoles a escribir. Eso, aparte ya, luego ya vino la enseñanza oficial. La pública, la obligatoria, ya más adelante, ¿no? Pero en la época sí que me la han referido algunas personas mayores de que había personas que sabían y que voluntariamente o por una pequeña cantidad de dinero enseñaban a los niños. Iban a las casas de él y allí le ponían su ejercicio. Y solían hacerlo de noche también para que los niños por el día pudieran... Eso es, de noche, normalmente iban a las casas de noche. Porque los niños entonces empezaban a trabajar muy pronto, ¿no? Sí, entonces la gente, los muchachos muy jóvenes. ¿Su padre, por ejemplo, a qué edad pudo empezar a desarrollar los primeros trabajos en el campo? No sé, claro, yo no tuve tiempo para eso, pero mi padre es que era un hombre muy, ¿qué te diría yo? Muy práctico en el sentido ese de buscarse la vida, vulgarmente dicho. Él, la cosa de la ganadería, compra-venta de ganado, por aquí y por allá, desde muy joven, él ya le dio por ahí. ¿Y llegó a tener ganadería, mucha cantidad tuve piaras de cabra y todo eso. Compraba, vendía, sí. ¿Ovejas también tuvo? No, ovejas no. En casa no hubo ovejas nunca. Entonces, porque a lo mejor usted asistió también de pequeño a alguna feria de ganado, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo era la feria de ganado? Aquí la feria más próxima que se hacía cada año, que se sigue haciendo, es la de Cártama. Ajá. La feria de Cártama. Era la feria importante de esta zona de ganado. La más importante de toda la zona esta. ¿Y qué se encontraba uno en una feria de ganado? Que son las ferias de hoy día, ¿no? Derivaron muchas ferias de hoy día a la feria de ganado. Sí, pero bueno, siempre dedicaban 2 o 3 días, porque tenían que desplazarse la gente, los de aquí, los de Coín, los de arriba, porque la feria de Cártama era muy importante, ¿eh? Ahí se acumulaba una cantidad. ¿A dónde se reunía la gente allí, en la feria de Cártama? ¿Dónde era? La feria de Cártama, yo no sé, es que Cártama también ya la pasada como este pueblo ha crecido. Ha cambiado. Pero por la parte alta de Cártama. ¿Está? Y allí había, supongo que unas planadas grandes. Hay un espacio muy grande, yo no sé, ya estará ocupado todo eso. Y allí se reunían todos los ganaderos. Allí se reunían todos los ganaderos, cada uno con su grupito de cabras, esperando que llegara el comprador, y eso era más gracioso, eso, los tratos ahí vendiendo cabras. ¿Y cómo era un trato? ¿Cómo se podía...? El trato es que el que vende pide, porque llega el comprador, bueno, ¿esto qué vale? Pues esto vale, por ejemplo, 20. Dice, no, 20 no, usted me lo tiene que dejar menos de 20, usted me lo tiene que dejar en 14 o en 15, ya buscando la proximidad por ambos lados, para que los 20 y los otros se aproximen más. Y eso es muy bonito, el chalaneo ese. Chalaneo, se le llama, chalane, ¿no? ¿Y cuántos ganaderos se podían juntar en aquella feria de Cártama? Aquí había, bueno, en Cártama, no sé, también iban de todas las provincias. De los laurinos, los jodes, Coín, de la Rosaina, de todo. Feria Cártama era famosa aquí. Era la feria de ganado por antonomasia del Valle del Guadalhorce. Del Valle del Guadalhorce. Sí, es de Cártama. No había otra. 200, 300 ganaderos reunidos tratando... No habría tanto, porque entonces el valle hoy está superpoblado, pero entonces ni todo el mundo tenía ganado. ¿Y que eran 2 o 3 días de feria? Sí, la feria eran 2 o 3 días, no me acuerdo exactamente cuánto, pero vamos, eran 2 o 3 días. También era habitual encontrar en aquella feria a gitanos, ¿no? Los gitanos se trataban mucho... Sí, los gitanos con los burros y eso. Los gitanos de cabra y eso nada. De los burros y los burros y bueno. Y caballo caballo. Había muchos chalanes. Parece que estoy viendo los gitanos cuando se acercaba cualquiera que quería, que ellos intuían que querían un caballo, un burro, y entonces cogía los caballos así y le metía la mano por abajo, un pellizco para que el caballo se moviera. Parece que lo siguieron. Me llevé a la feria de Cártama con mi padre muchas veces. Y se daba cuenta de aquello, ¿no? Claro, le daban para que el caballo reaccionara, para que el futuro comprador que viera que era una bestia con genio y había muchos, se cerraban muchos tratos, ¿no? En aquella feria. Sí, ¿no? Claro, eso. En la feria, donde quiera que se acercaba, gustaba hacer un trato. Porque iban allí, de aquí iban a comprar allí, de
Pues iba a la feria Cártama a comprar, te he dicho, era la feria por antonomasia del Guadalhorce. Esas ferias estuvieron, sería años 30, 40, 50, no duraría. Sí, no, ya 40 y 50 no, en los años 30. Los años 30. Ya eso, después de la guerra ya empezó a decaer porque el ganado, sobre todo los caballos y los mulos y esto, sí, empezó a mecanizarse el campo, ¿no? Sí, exactamente. Eso sufrió una decadencia, yo qué sé. Entonces había, bueno, pues, en cualquier cortijillo de nada, casilla de campo, tenían allí su caballería, tenían su burro. ¿Su padre llegó a tener también caballo? Mi padre tenía campo también, sí, tenía también bestias, tenía bestias también. Pero bestias para el uso propio, ¿no? No para... Sí, para uso por uso. No para vender, no tenía... Lo normal que se tenía en el campo entonces, que era un mulo, dos mulos, un sí, burro. Mi padre llegó a tener una finca... Guadalhorce, a la entrada del Valle Guadalhorce, para arriba, ¿se entiende? Porque este pueblo es la entrada y salida es la puerta de entrada y salida del Guadalhorce, del Valle del Guadalhorce. ¿Y tenía él como medio de transporte, tenía también caballo, iba a caballo, se desplazaba a caballo? Sí, se desplazaba a caballo, claro. Tenía un caballo para él, para uso propio, para moverse... Claro. Para todo esto, por ejemplo, cuando tenía que ir a una feria o tenía... Y la gente de campo casi todos tenía, que no tenía caballo, tenía un mulo y que no tenía un burro. Es que también los desplazamientos, entonces no había ni bicicleta, ni moto, ni coche. Hoy toda la gente del campo tiene coche. Hoy van a la finca con coche. Claro. Entonces, ¿Y su padre, a diferencia de su abuelo, ya no pastoreaba, ¿no? ¿O sí? No, él no. No llegó a pastorear. Supongo que alguien estaba al cargo de ese ganado. Sí, ya mi abuelo tenía unos nietos ya mayores también, en fin, ya se hicieron... ¿Su padre llegó a tener gente a su cargo que se dedicaba a cuidar del ganado suyo, de las cabras y de la oveja? Bueno, mi padre tenía ganado, pero tenía sus cabrelizas y sus cosas y su cabrero, una persona asalariada que le pagaba y... Que se dedicaba a cuidar del campo, que entonces toda esta sierra que hemos visto, que esto daba gusto. Aquí había pasto para... Bueno. La sierra, además de dar pasto para todos estos animales, ¿qué más productos se le sacaba entonces a la sierra? A la sierra, el producto que le sacaban era la gente que aprovechaban, como había tanto matorral y eso, para sacar leña para los hornos de pan y eso, y que hoy ya eso se calienta eléctricamente. Claro. Pero entonces era así, y entonces de todos los matojos, eso lo llevaban a las panaderías y calentaban los hornos con eso. Y funcionaban con leña de... Hay que ver, es curioso esto. Eso, como sabe, eso había una evolución tremenda, en 50, 60 años. Entonces metían los hornos esos, aquellos ardiendo y... Bueno, después lo sacaba y metía los panes allí. ¿El pan, por ejemplo, cuál era el proceso de...? El proceso era del pan. Ellos hacían la masa y una vez que estaba ya elaborada, eso que estaba a punto, pues le daban la forma. Primero del grano, del trigo se separa... Eso se hace, sí. Primero se hacía la levadura y la masa con esto. Y después ya se le daba forma al pan más chico, más grande, el pan largo, el pan más corto. Y le metían allí en el horno. Muy bonito. Y aquí la leña se cogía, ¿qué es lo que había sobre todo? ¿Pinares, alcornoque? ¿Cuál es? La sierra. ¿De qué esta sierra que hay? Mucha maleza de esto. Bueno, había leña de sobra para todo. Sí, ¿no? Sí. Y aparte de eso se le sacaba más producto a la sierra del tipo de caza, por ejemplo, había conejo, había jabalí, había... Hombre, claro, esta sierra sobre todo ha sido muy prolífica en la cabra montés, se llama también otro nombre, técnicamente es Ibi, ¿cómo se llama? Aquí había muchas cabras monteses en la sierra esta. Una maravilla. Y también, no sé si se le sacaba producto al corcho aquí o al romero. Por esta sierra aquí el corcho no. Romero, la hierba. Por la parte de la serranía de Ronda, sí, aquí no. Aquí no, ¿no? Aquí no. Las hierbas que da la sierra, romero, el espliego. Sí, aquí romero, punta pala. Ha habido también siempre, ¿no? A punta pala. Eso. ¿Y se le ha sacado provecho a eso? Muy prolífico, ¿no? Y sobre todo últimamente, aquí yo no sé si pero en la sierra esta de este pueblo, en una zona que se llama La Alquería, no sé si la ha oído. Sí. Ahí toda la Semana Santa el pueblo se satura de romero, de tomillo y romero.
van los camiones ahí todavía, y da prenda eso. Y da mucho de romero. No, de eso, las calles de Alorín de la Torre, en las procesiones, sobre todo pues aquí hay unas verdes y moradas. Sí. Los verdes sobre todo, eso son los Esa tradición de la Semana Santa, ¿desde cuándo la recuerda usted? Porque a veces la Semana Santa de muchos sitios se dice que es algo ancestral, que es algo de... Pero ¿aquí es relativamente moderna o...? Eso es, sí, relativamente, ¿vale? Porque eso viene aquí de Laurín el Grande. De Laurín el Grande, ahí nacieron los verdes y los morados. Aquí ya esto es una copia de allí. Sí. Los verdes y los morados. Y entonces, pues, eso de aquí no es. Eso es de Laurín el Grande. Pero vamos, que... ¿Y por qué se llama uno los verdes y los morados, se sabe? Eso es una nominación caprichosa, es por el color. Dicen que el que le gusta el color verde más que el morado puede ser verde, el que no morado. Y hay una guerra con los verdes y los morados. Pero las fiestas importantes de aquí de Laurín de la Torre, ¿cuáles han sido históricamente? ¿Cuándo se hacían las celebraciones? Las fiestas reales de Laurín de la Torre son las fiestas de San Juan. San Juan, ¿no? San Juan. ¿Cómo recuerda las fiestas de San Juan usted de pequeño? ¿Qué es lo que se hacía? Como son ahora. Si esas son las fiestas reales de Alorín de la Torre. Ahí le echan todo el agua al molino las autoridades de todo el mundo. Y hacen una semana de fiesta. ¿Y de pequeño qué recuerda usted? ¿Cómo eran? Porque supongo que serían diferentes a las de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que había en una feria de...? Bueno, el espíritu era el mismo. Lo que pasa es que los medios eran distintos. Entonces lo que venía un carricoche, porque lo que había era una noria pequeña, y ahora viene que se meta ahí en el recinto feriano, lo que se meta ahí. Entonces un niño tenía para jugar en una noria. La noria y los carricoches. Y ya está. Eso lo ponían en la plaza de San Sebastián, la plaza del pueblo, la noria y los carricoches. ¿Y eso que eran 2 días, 3 días? Sí, siempre una semanilla más o menos. Una semana. Sí. ¿Había procesión también del santo? También procesión de San Juan. San Juan supongo que será el patrón del pueblo, ¿no? No, el patrón del pueblo es San Sebastián. San Sebastián. Sí, pero San Juan es mucho más popular y tiene, no sé, la explicación vendrá, yo no sé, pero... Es la entrada del verano. San Juan en el mes de junio. ¿Había alguna otra tradición o fiesta tradicional aquí típica de Alaurín que se haya perdido, que esté en... No, aquí se celebraba mucho el día San Sebastián antes, pero después ya ha venido la Semana Santa con los verdes y con los morados, que le llaman Nuestro Padre Jesús y la Virgen de la Soledad. Ahí radica todo eso. Los verdes... Y vino a menos la otra, ¿no? La de San Sebastián. Vino a menos... San Sebastián vino a menos, no más que el día San Sebastián. ¿Y la Navidad? ¿Cómo se celebraba entonces la Navidad en los pueblos? En un pueblo como la Navidad es intrínsecamente hogareña, eso es lo más duro para la familia. ¿Qué se hacía en una familia de pueblo con Navidad? Pues la Navidad, los roscos y los mantecados, los dulces caseros, y sí, la alegría esa, y a cantar en las casas con las sonajas y con las cosas estas. Se cantaba, se hacían pequeñas agrupaciones de... Sí, siempre había... gente que... Pastorales, ¿no? Pastorales, sí, eso aquí te puedes mudar a decir muy buenas pastorales, ¿eh? Sí, ¿no? Y salen a la calle y cantan, es muy interesante. El carnaval se ha celebrado aquí durante algún tiempo. ¿Ha habido carnaval? Sí, pero ahora está muy en boga el carnaval aquí. No, yo le estoy hablando siempre de antiguamente, cuando usted era niño y en la época de... Sí, también, pero no tenía... Ahora hay más ingenio, hay más medios. Aquí los carnavales ahora de gusto, hombre. Sí, ¿no? Muy divertido, hombre, claro. Estamos hablando sobre su padre, sobre cómo él empieza a desarrollar sus primeros trabajos. Sus primeros trabajos serían ayudándole a su padre en las labores de pastoreo. ¿El mío? Sí, de su padre. No, porque es que ya mi padre se acomodó económicamente y entonces... Me ha dicho que desarrolló labores de juez de paz, ¿no? Juez de paz. ¿Qué era un juez de paz? Juez de paz, un juez de paz, pues eso, ya lo dice, que imparte la justicia al pueblo. Pero no, era un juez. Un juez, nada. Eso. ¿Qué casos tenía que resolver, por ejemplo, su padre? A lo mejor le podía llegar casos que cualquiera que el ofendido, a fulano, a mengano, en fin, cositas simples. De pueblo, ¿no? No eran tampoco cuestiones de... No, y en cuanto hoy nada, y aquí encontráis cualquier cosa, pues eso va a jugar instrucción y ya está, hoy.
Hoy ya se canaliza el juez de instrucción a Torremolinos o a Málaga. Entonces ese juez de paz era como un juez intermedio para cuestiones menores, ¿o? Era una figura interesante. Juez de paz, sí. ¿En qué año yo creo que existe todavía que el juez de paz. Aquí en el Ministerio del Paz que existe el juez de paz. Todavía no se ha extinguido. Y eso supongo que sería porque también tendría la autoridad, el alcalde que hubiera o la persona que mandase tendría confianza en su su padre para desempeñar estas labores, ¿no? Entonces la jerarquía institucional, digámoslo así, era el comandante del puesto de la Guardia Civil, el alcalde, el secretario del ayuntamiento y el juez de paz. Ahí, en ese cuarteto, estaba centralizado todo el poder. ¿Desde qué año a qué año desempeñó su padre? Bueno, por la cosa de la guerra para acá, ya el juez de paz, creo que todavía existe aquí el juez de paz, O sea que su padre fue juez de paz antes de la guerra. Antes de la guerra. Antes de la guerra era juez de paz. Sí, pero yo creo que sí, porque me parece que el juez de paz actual es amigo mío. Le tengo yo que preguntar. Yo creo que se lleva las funciones de el hecho de que su padre fuera una persona importante en la vida social del pueblo previa a la guerra, ¿le supuso luego cuando estalló la guerra algún contratiempo? Me refiero... Sí, tuvo contratiempo. ¿Qué le ocurrió? En la guerra tuvo contratiempo. Todo el mundo, ¿no? Dios, no se escapa. Pero ¿cuál fue la historia de su padre? ¿Qué le pasó? Mi padre tuvo su contratiempo porque mi padre también tenía ideales políticos. Era una persona comprometida, ¿no? Era una persona comprometida con la izquierda. ¿De qué pertenecía? Era socialista. Al Partido Socialista, ¿no? Y yo me siento orgulloso. ¿Y de cuándo recuerda usted que su padre era del Partido Socialista? Sí, perfectamente. ¿Desde muy joven era del Partido Socialista? Desde que se fundó aquí. Mi padre fue uno de los fundadores del Partido Socialista en la Orinda de la Torre. ¿En qué año podría ser aquello? Comienzo de los años 30. Entonces era una persona que supongo yo que por su ideario socialista también sería solidaria, ¿no? Una persona que intentaba ayudar a su vecino, ¿no? Sí. Hombre, yo lo veo así, otros a lo mejor lo veían de otra manera, porque ya ve esas luchas de los pueblos, de los partidos, de los ideales y la leche frita, pero vamos, yo lo veía un hombre muy comprometido con eso. En ese sentido, ¿qué recuerda de su padre? Porque supongo que él también hablaría de política, o le dejaría a usted alguna enseñanza, alguna idea de decirle, pues yo pienso que es que la gente habría que hacer las cosas de esta manera o de la otra. Sí, él era muy en el terreno ese era demasiado explícito, demasiado, y además sabría, él era un hombre muy problemático para él que después tuvo sus problemas. Sí, ¿no? Tuvo sus problemas. ¿Cuáles fueron los problemas que él tuvo? Problemas ya por ser un hombre de izquierda y eso tuvo sus problemas. Sus problemas cuando llegó la guerra, supongo, cuando entraron el franquismo, cuando ya entró el franquismo, tuvo sus problemas. ¿Qué le pasó? Estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel por aquello. Como tanto. Eso no era ninguna cosa extra. No, claro, no. Si, por ejemplo, la otra persona con la que estaba hablando hoy, pues igual tuvo a su hermano también por haber luchado simplemente en el otro bando. Ya ves. ¿Y estuvo mucho tiempo en la cárcel? Sí, estuvo un poco tiempo. Y como lo llevaban por aquí incluso, pues mi padre estuvo en el puerto de Santa María. En el puerto de Santa María. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Sí, exactamente, un par de años, 3, ¿no? Yo después he estado en el puerto de Santa María, en el sitio donde estuvo, y él allí sufrió cautiverio, pero también de alguna manera estuvo mal mirado, estaba en malas condiciones, supongo que sí, ¿no? En aquellos tiempos. Sí, no. Pasamos un periodo, mejor no recordarlo, de intereses creados, de mala uva, yo qué sé, de mucha desconsideración. Su padre había desempeñado unas funciones de responsabilidad, y supongo que una vez que estalla la guerra, mucha gente se aprovecha de que ha llegado otro orden para recriminarle cosas, ¿no? Claro, él y todo, sí, que es una descomposición total. ¿Por qué alegan las personas que se llevaron a su padre para meterlo preso? ¿Con qué justificación? Porque era hombre de izquierda, sencillamente. Simplemente, no tuvo... No, él no tuvo actividades, no. Más que era hombre de izquierda.
padre era un hombre del socialismo, era socialista. Él participó, como por ejemplo el hermano, el padre de este hombre que he entrevistado hoy, que participó en algún comité creado cuando la República... Sí, mi padre no, pero era un hombre de izquierda, muy... Él fue juez en la época previa a la guerra. Exactamente. Él se vio también involucrado en tener que juzgar casos de gente como ocurrió, de que mató a otras de mutuo propio. Sí, aquí hubo así, entonces era juez, entonces está involucrado en eso, exactamente. Sí. O sea, tuvo que juzgar a personas que habían... Después yo he tenido referencias de él, que era un hombre que le gustaba hacer justicia y no se iba de la ligera a la hora de aplicar su ministerio. Era un hombre para eso muy sensato, me han dicho a mí. ¿No? Que era imparcial y que de alguna manera él hacía su trabajo lo mejor que podía, ¿no? Porque previamente a la guerra aquí ocurrieron también hechos del tipo de que hubo personas supuestamente en nombre de la izquierda o de la defensa de la República que asesinaron a otras personas, ¿no? Eso fue ya con la guerra, ya. Y previamente no ocurrió que fueron... antes no. Eso ya, cuando se dieron las muertes aquí violentas, todo eso ya después de la guerra, cuando la República vino el desbarajuste ese. ¿Qué recuerda usted de aquellos días previos a la guerra? Yo era pequeño, pero lamentablemente vi cosas muy... Wow. ¿Qué cosas vio? Mujeres peladas por la calle que las sacaban, peladas al cero, las paseaban. Yo he visto a un individuo con la camisa azul, pero bien, y con una mujer delante paseándola por el pueblo, pelar cero con la cabeza blanca, porque le preguntaba, ¿y eso fue lo que hizo? Que se puso una boina roja, lo vieron con una boina colorada. Barbaridades, ¿no? Barbaridades, sí. ¿Cómo vivió usted como niño en su casa el hecho de que de repente un día su padre, que era una persona querida, que de alguna manera representaba a la autoridad, llegan y se lo llevan a la cárcel? ¿Cómo lo vive eso un niño? Un impacto tremendo. ¿Cómo fue aquello? O sea, ¿cómo llegaban entonces a las casas? Entonces iban a la casa, entonces se puso mucho de moda las denuncias que le llamaban de cualquier ciudadano que le tuviera antipatía a una persona, pues aprovechó esa coyuntura y le denunciaba diciendo que había estado hablando mal del régimen, que había hablado mal de esto, de lo otro, y es una gloria. Eso ya es que no tiene calificativo. ¿Y a su padre lo llegaron a denunciar o simplemente fue porque estaba en una lista ya previa de...? No, era un hombre de izquierda, está claro, y por ahí, un hombre de izquierda, pues ya está. Supongo que por los primeros que fueron fue a la autoridad, a los que representaba un poco el poder entonces. Que el franquismo inicial, que no era franquista, estaba en contra de Franco. Claro. Está bien, no me ha dado opciones. Y no eres franquista, estás en contra de Franco. Y si estás en contra de Franco, pues ya sabes lo que te espera, a lo que estás expuesta. ¿Y recuerda cómo fue el día que llegaban, cómo llegaban aquellas personas a las casas y sacaban? O sea, llegaron a su casa, preguntaron por su padre. Es que iba a la Guardia Civil, es que los denunciaban, los franquistas, lo denunciaba a la Guardia Civil. La Guardia Civil iba y los detenía y lo llevaba. Y así llegaron a su casa, la Guardia Civil. Sí, claro, y a todos, cada. Y se lo llevaron y lo tuvieron en el puerto. ¿Ustedes cómo sabían? Sí, el puerto, tuvo esa suerte, pero de aquí lo denunciaba y salían camiones para Málaga y lo fusilaban. ¿Y él tuvo la suerte? Él no, porque era un hombre que no se había metido con nadie, simplemente había hecho su daño a nadie y se pudo salvar. Y además porque también hubo personas que lo ayudaron. Tenía familia, nosotros teníamos familias conocidas y se preocuparon por decir, no debieron cepillar como tanto. Y aquí salían los camiones, estos camiones de mercancía, cargados hasta donde iban a Málaga y a San Rafael. Y en el patio del cementerio de San Rafael lo fusilaban y que todavía está la pared allí llena de boquetes de fusilamiento. No hace mucho estaba. Su padre, como dice, tuvo la suerte de poder escapar de aquello porque también conocía, eso pasaba mucho, ¿no? Que todas las familias trataban de utilizar la influencia que podían tener. Claro, se salvaba. Y para salvarse, ¿tenían alguna influencia del bando franquista? No era del bando, de otros conocidos, mi padre era un hombre muy conocido aquí, como estuvo mucho tiempo y es muy conocido, y en Málaga tenemos buenas relaciones.
Y cuando se enteraron que lo habían detenido y eso, pues le echaron una mano, pero no le pudieron quitar la pena que pasó, los 2 años que estuvo. Que fue a parar al Puerto Santa María. Y años, ¿no? Estuvo 3 años, me dice, 2 o 3. 2 o 3 años estuvo allí. Entonces la economía familiar se resentiría bastante, ¿no? Porque ya ves. ¿Qué hace una familia cuando se ve sin el cabeza de familia? Pues luchar. Supongo que su madre sería la primera afectada y la primera... Y ya nosotros éramos mayorcitos también. Yo tenía hermanos mayores, tenía campos, tenía una finca y salió adelante hasta que se incorporó otra vez todo. ¿No le confiscaron las propiedades, no? No, y no hubo confiscación de bienes. Y con aquella finca tuvieron que trabajarla ustedes para sacar la casa adelante. Claro. Supongo que eso también obliga a que si usted era un niño había que ponerse a trabajar, ¿no? Claro, todos entraron en eso. Esa es una juventud hecha por tierra, todo, chomito. Claro. Todo. Aquello fue la célebre, como yo la denomino, la célebre guerra incivil española. No civil, incivil. En los pueblos ocurría también que había mucha... O sea, se quedaría muchos rencores entre familias. Muchos intereses creados. E incluso si un padre tenía una hija y esa hija tuvo un novio que por circunstancias pues no se casó con la hija o la dejó, riñero, lo que sea, eso se lo tuvo guardado el padre de esa niña y cuando él lo denunció lo mataron. Aquí se da ese caso. ¿Ese caso lo conoce usted? ¿Qué pasó? Sí, ese caso se da aquí. O sea, hubo barbaridades. Barbaridades. Auténticas barbaridades, ¿no? Barbaridades. Rienda suelta a los demonios y a los intereses y es tremendo. Tremendo. El tiempo que su padre está fuera, ustedes tienen que trabajar. ¿Qué tiene que hacer usted de pequeño? ¿Qué trabajo se pone a realizar? Bueno, mi padre ya tenía campo, tenía campo y nosotros teníamos una finca y allí empezamos a trabajar ya, siendo mayores. Y ya yo cuando nos fuimos, yo y mi hermano, pero yo más que los otros. En cuanto me fui al servicio militar, ya me quité del medio y... Era una boca menos que se decía entonces, ¿no? Sí. ¿Boca menos qué? De dar de comer, ¿no? Claro, bueno, los tiempos aquellos del hambre. Claro. ¿Se pasó mucho hambre en este pueblo? Mucho, como en todos los pueblos, en todos sitios. Sí, ¿no? Eso, el hambre era hasta una orden del día. ¿Se veían muchas familias por las calles pedir? Esto ya era una pena y la gente, yo qué sé, en la cara, que es el espejo del alma, se le veía a los que no comían y los que estaban en situaciones más o menos cómodas. Eso estaba todo a flor de cara. Entonces también era difícil el acceso a la sanidad, a los médicos. Se iban muchos niños, morían muchos niños pequeños, ¿no? Mucha miseria, claro, por desnutrición, si no había alimento ni había nada. Claro. Era terrible. El médico que usted conoció de pequeño, supongo que era un médico de pago, un médico que cuando uno estaba muy malo era cuando se llamaba. Sí, el médico titular que había aquí en el pueblo, sí, de pago, claro. Aquí no había seguridad social ni había nada. Ni nada de eso parecía. Nada. Aquello suponía que no se podía poner uno malo, me refiero. No se podía poner malo porque no se moría. Claro, el médico costaba un dinero y no cualquiera lo podía pagar, ¿no? Costaba medicina y nada, no había beneficencia teórica. Que no existía nada, no había medio. ¿Cómo era la casa donde usted se crió, la casa de sus padres? ¿Cómo la recuerda? Yo me crié, vamos a ver, ¿sabe cuál es la plaza San Sebastián, no? Sí. La plaza principal es esta. Sí. Hay una calle que entra para acá, que se llama Vicente Alessandri, donde están los bancos ese de... Pues lo que es la calle esa, la entrada estaba mi casa. Y ahí me crié yo, ahí nací. ¿Esa era la casa de sus padres que venía de su abuelo o la compraron sus padres? No, esa es de mi padre, esa la compró mi padre allí y él hizo la casa. Por unos terrenos allí él la hizo. ¿Cómo era la casa? ¿Qué habitaciones tenía? Bueno, era una casa de pueblo, pero una casa buena, ya más moderna. Ya la hizo mi padre, tenía varias habitaciones, nosotros éramos 6 hermanos. Y bien, mi padre tuvo un negocio ahí también, tuvo un establecimiento allí. ¿De qué tenía el establecimiento? Era una especie de entonces le decía taberna, pero era ¿cómo lo encajaría yo? Entre lo que es la taberna antigua y el bar de hoy, con su cafetería, con sus cosas. Y también algo de ahí trabajarían algunos de los hermanos, supongo, ¿no? Bueno, ya sí, ya estuvimos allí hasta que se rompió ya todo. Ya nos fuimos desintegrando. Yo en el momento que me fui a la mili ya fuera, yo me quité del medio y cuando regresé de la mili hice unas oposiciones para la policía local de Málaga, ingresé
y ahí me he jubilado yo de intendente. O sea, ha sido policía local en Málaga. Ahora le preguntaré por eso, por seguir un poco con la historia de su padre y su casa. ¿Cómo era su casa? Era una casa que entonces era la casa del juez del pueblo, supongo que sí era una casa, mi casa era media, ¿no? Que estaría una casa hermosísima. ¿Qué tenía? ¿Cuántas habitaciones tenía? Una habitación, una casa muy grande y un patio muy grande. La habitación, ¿ustedes tenían una habitación cada uno? Sí, teníamos habitaciones los varones y las hembras, las mujeres. Entonces un juez que podía cobrar, tenía un salario, supongo que no tenía nada, mi padre lo tenía por sus medios, bueno, cobraba nada. Ah, no cobraba nada. No cobraba nada. No tenía un salario del Estado ni nada de eso. Nada de nada. Era algo que él ejercía como voluntariamente. Sí, porque lo habían designado, lo habían nombrado juez de paz, yo no sé por qué procedimiento decir el alcalde lo que lo designaba, no sé, pero vamos. Sí, también a lo mejor por su propia compromiso social que tenía, ¿no? De cómo era de personalidad. Sí. ¿Tenía su casa luz eléctrica? Sí, hombre, claro. ¿La de pequeño tenía luz eléctrica? Sí. No era tampoco muy habitual, ¿no? No, entonces no era tan habitual. Claro, por eso le pregunto. Mi padre estaba acomodado. ¿Tenía agua corriente? Agua caliente, no. Entonces, corriente. Ah, sí. Agua corriente también había agua corriente, dentro de la casa, ¿no? Sí, porque tenía unas conexiones por dentro, le puso mi padre. Sí. ¿Qué más había en su casa que, por ejemplo, no había en la casa de una familia más pobretona? Bueno, mi casa es que era muy singular porque tenía un patio muy grande y dentro del patio mi padre tenía una, ¿cómo le llaman a esto? Donde se ceban los cerdos, los cocinos. Corraleta. Una corraleta. Mi corraleta tenía y allí mi padre cebaba cerdos. También su padre desarrolló algún tipo de afición del tipo de ir al teatro, de ir No. ¿Aquí había teatro en el pueblo? Aquí no había nada, aquí había un cine mudo entonces. ¿A dónde estaba el cine mudo aquí? El cine mudo estaba en la calle principal, esta parte de la plaza, que se llama Carlos I. ¿Y usted recuerda haber ido al cine mudo? Bueno, si no había otra cosa, claro. ¿Cómo eran aquellos cines, aquellos primeros cines? Eran mudos, de películas mudas. Y mudas, pero con subtítulos abajo, ¿no? Echaban mayormente películas de estos de convoy, de estos de aventuras, de caballos, de lo que les gustaba a la gente, pero muda. ¿Iba mucha gente? Sí, claro, la gente lo veía, y no había otra cosa más que de cine, y la gente pues encantado, se divertía y iba bien. Tenía sus películas de estas del oeste que nos gustaba todo mucho. ¿Cuántas personas podían caber en aquel cine? Ay, podían estar 80, 90 personas más o menos, no tenía que más cabida. ¿Y se ponían películas todos los días o solamente los fines de semana? Echaba los fines de semana. Los fines de semana, un par de películas, a lo mejor viernes, sábado y domingo. Algo así, ¿no? Exactamente. ¿También se utilizaba aquel cine para espectáculos o los espectáculos venían a otro sitio? No. Traía espectáculos también. ¿Qué espectáculos podían verse en los años 30, 40 aquí en...? Espectáculos. Yo he visto otras cosas allí, a ver si yo me acuerdo ahora, pero sí, porque tenía su escenario grande y se daban otra clase de espectáculos, no me acuerdo ahora. ¿Cómicos? ¿Iban cómicos? Sí, de compañías de teatro que andaban por aquí por la zona o... Sí, teatrillos de esos, o sea, allí sí. ¿Circos también había en aquella época? Claro que venían, sí, que aquí para eso venían para San Juan, para la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan siempre caía un circo, ¿no? Siempre venía circo en la fiesta de San Juan. La Noria, los Carrichos y algún circo también. ¿Y todavía siguen viniendo los circos aquí? Sí, los circos todavía aguantan. ¿Recuerda que su padre tuviera alguna afición de algún tipo de... No sé, de cacería, que le gustara la cacería o le gustara ir al casino si había por aquí en algún pueblo cercano? No. Era una persona de su trabajo y su casa, ¿no? No. Era una persona que le gustaba leer, A él le gustaba leer y que la leyera. Yo me acuerdo que de pequeño a mí siempre me gustaba mucho la lectura y incluso en el colegio pues tenía en mi casa la referencia de que yo leía bien. Y me ponían allí en la puerta de mi casa, ponían una mesa
con un grupo de hombres del pueblo y compraban unos periódicos y allí tenía que leer los periódicos a ellos. Eso ocurría entonces, ¿no? Que había gente que no sabía leer y los que sabían leer le leían el periódico, ¿no? Yo leía el periódico todos los días. ¿Qué periódico compraba su padre? Entonces existía el Popular, era uno, el Popular y el otro, ¿cuál era el otro? Bueno, pero el Popular seguro. ¿La Unión Ilustrada? La Unión Mercantil era, ¿o no? La Unión Mercantil. La Unión Mercantil Popular. Esos eran los dos periódicos que yo... ¿Qué podía valer un periódico? Ya ves, 5 céntimos al día, yo qué sé. Muy barato, ¿no? Eso estaba al alcance de cualquiera, ¿no? La Unión Mercantil. Y yo le leía el periódico allá a la puerta de mi casa. ¿El periódico se compraba, había kiosco o había sitio donde lo vendía? No, kiosco no había, lo traían de Málaga. ¿Lo traían dónde? Lo traía un autobús que había aquí, se llamaba Cantero, que iba a Málaga y traían el periódico de Málaga. ¿Medio de transporte llegó a tener su padre de tipo coche, bicicleta? No tenía nada. ¿Bicicleta hubo en su casa? Nada, tampoco. No. Él no. Entonces no tenía coche casi nadie aquí. Coches particulares no había. Claro. Aquí no había coches particulares. ¿Le contó su padre cómo conoció a su madre? Yo sé cómo la conoció por mi madre. ¿Qué le contó? Porque mi padre llevaba, como él ya digo, le gustaba la cosa de la ganadería, que compraba ganado, lo vendía y eso. Y entonces él compraba y lo llevaba a Málaga al matadero. Al matadero. El matadero estaba donde está la antigua prisión provincial en Málaga. Sí. Ahí estaba el matadero ahí cerca. Y tenía que salir de aquí temprano, por la noche, para hasta allí a la hora de abrir el matadero. Y mi abuelo vivía, que ya lo hemos hablado, en el cortijo Maqueda ese, era el capataz, y pasaban estos ahí y paraban allí en el cortijo y le daban café y tomaban. Y ahí conocí a mi padre y a mi madre. Ahí ya le echó el ojo y ya... Sí, allí se conocía. ¿Cómo se casaron? ¿Lo sabe? Desgraciado, se casaron, ya se vino aquí, su marido. ¿Fue una boda...? Eso yo no sé. Ya no le contaron, ¿no? No, ya no. Me ha dicho que fueron 6 hermanos. 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres. Y de los 6 vivimos 2. 2, ¿no? Una de la hembra y yo. ¿Su madre sabía leer y escribir? Sí, muy amante de la lectura. Bueno. También, ¿no? Ella leía mucho y le servían una... ¿Cómo le llamaban entonces? Eran como una... A ver si yo encuentro la palabra de... Novela, novela por fascículo. Sí, una cosa novelada, más o menos. Sí, servían a ella y toda la semana. A ella le gustaba mucho la lectura. Sí, ¿no? Mucho. ¿Había aprendido, ella tuvo profesor, supongo? Ella aprendería allí, sí, porque mi madre entonces vivía allí en Campanilla, en ese cuestión. Allí aprendió ella, sí, ella... Y mis tíos aprendieron, ellos sabían. A mi madre le gustaba mucho el que supiera leer y escribir le facilitó que desarrollara algún trabajo. ¿A quién? ¿A mí? A su madre. Ah, a mi madre, no. Ya mi padre la conoció allí y ya luego se casó con ella. Se vino aquí y estuvo de ama de casa. Ya está, ama de casa, ya está. ¿Tuvo en algún momento criada? ¿Tenía alguien en la casa que le echara una mano? Sí, tuvo criada también. Hubo una mujer que le ayudaba porque nos vimos todos pequeños. Mi padre estaba acomodado económicamente y 6 hermanos, todos seguidos. Y ella era imposible y tuvo criada. Había una ayudante a la casa. Entonces, su madre, las labores que tenía una mujer de su casa en aquellos tiempos, ¿cuáles eran? Bueno, las de hoy, la higiene de la casa y la comida y igual, más o menos, con algunas variantes, porque no tenía los medios que tienen hoy. Claro, y a lo mejor había que fregar de rodillas y había que encalar más a menudo. Y la ropa para lavarla había que ir a una tajea que le llamaban detrás del pueblo allí y eso. Y hoy pues ni había frigorífico, ni había nada de eso, nada. ¿Cómo se conservaban entonces los alimentos? Pues al día. Sí, el consumo era diario. Diario. Supongo que salazones también, ¿no? Se ensalaban muchas cosas. A diario, eso lo he vivido hasta hace un rato. La higiene, ahora que también lo ha mentado usted, ¿cómo se llevaba en su casa? ¿Había retrete propio? ¿Tenía baño propio en su casa? Sí, en mi casa sí, había
los baños como hoy no, pero sí, teníamos unos váteres en el patio allí. Sí, que entonces tampoco era muy habitual, ¿no? Sí. El tema de, por ejemplo, de lavarse, antes se lavaba uno cada más tiempo, no es igual que ahora tampoco, ¿no? Antes ya ves, digo, lavarse. Antes no había ducha. En mi casa no había ducha. Se preparaba una... Claro, había que lavarse con unos baños que había, nosotros los varones nos íbamos a una alberca que teníamos nosotros, ahora se llama piscina, una alberca ahí en el patio de la casa detrás, íbamos y nos bañábamos allí. Pero eso cada cierto tiempo, ¿no? Sí. No era tan habitual el lavarse todos los días y el... No, bueno, allí nos bañábamos y en el verano, pero en invierno no nos íbamos a bañar. Nos lavábamos la casa tenía un baño con ella, no sé cómo se llamaba entonces. Y allí nos metíamos y nos lavábamos. ¿Qué? Cosas antiguas. Antiguamente era así. Era así. Y Juan, ¿qué valores le transmitieron sus padres? No me refiero a la educación que se aprende en el colegio, sino qué valores de cómo había que ser en la vida, cómo había que comportarse. No, mi padre para eso era muy celoso, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué instrucciones le daban a ellos? La instrucción sí, que en la vida que había que ser decente y había que ser honesto y bien nacido él, no, para eso sí, ahí no había tío padre muy terrible. Sí, ¿no? Nada de malicia, ni de hacer cosas malas a nadie, ni de engañar, nada. El tratamiento, supongo que claro, eso que me dice de que había que comportarse bien también venía un poco determinado porque su padre era juez, ¿no? De alguna manera era una persona... No guardaba relación con eso era de propio que le salía de ti. Es una cosa instintiva de su personalidad. No. Y por aquello de ser socialista, que también me ha dicho que, supongo, en su casa se reunía gente a hablar de política. Bueno, mi padre que tuvo un establecimiento allí también y mi casa era muy visitada por todo el mundo, en la plaza esta. Era un punto de encuentro a lo mejor de las personas... De toda la gente, de todos los pensamientos. Y como él era socialista, pues por los socialistas más todavía. Claro, allí. Iban allí, charlaban de política. Política, de cosas estas. ¿Y usted lo recuerda eso de pequeño? ¿Y qué debates podían tener entonces? Sí, hablaban yo me acuerdo se hablaba mucho de los caballeros, de los tiempos de la Segunda República. La Segunda República, claro. Sí, al caballero, de hazaña sobre todo, de un protagonismo, hazaña fuerte. ¿Aquí en el pueblo cambiaron las cosas? ¿Con la llegada de la República hubo un movimiento de que se cambiaron cosas, hubo más vida en el pueblo? Con la República sí hubo algunas cosillas me acuerdo, era yo pequeñito, pero ya se notó un movimiento social distinto, la atonía esa que había hubo movilidad, había un alcalde republicano que le gustaba mucho al hombre, parece que lo estoy viendo, ya ves, yo era un niño, parece que lo estoy viendo, Antonio Sánchez Ruiz se llamaba, que está puesto en la galería del alcalde del ayuntamiento, ¿no lo has visto? No lo he visto. Hay una galería del alcalde, está muy bien hecho ahí, de todos los tiempos, de todas las épocas y de todas las ideologías. ¿Y este alcalde que recuerda qué cambio hizo cuando entró la República? Entonces no había fuentes públicas y con él se pusieron fuentes públicas en todo el pueblo. En los barrios, en las calles principales, se dieron fuentes públicas. ¿En la educación, por ejemplo, se incidió? Se notó también. Sí, los niños tuvieron que ir más al colegio. Es que en la República hubo una posibilidad, se barajaron, que después yo lo he leído y lo he cotejado. Una serie de maestros jóvenes, nada de maestros jóvenes muy liberales, muy progresistas. Eso, entre ellos hubo un maestro que aquí es una institución todavía de por vida, será su nombre, don Emilio Castro Robledo. Y entonces la cultura aquí se le dio un empujón fuerte con la República, Sí. Ya vino esa jornada de maestros jóvenes, salieron ávidos de ellos. Y tenía mucha intención de ilustrar a toda la gente. Decía que era gente progresista también. Y que los niños tuvieran más armas de cara a defenderse en la vida, ¿no? Con los estudios. Sí, ¿El campo sufrió alguna transformación aquí? Me refiero. No, el campo no, con la República el campo. Los que tenían propiedades las siguieron teniendo y los que no. Igual, campo igual. Eso no hubo ninguna reforma. La economía se le vio un poco más de movimiento de. Sí, hombre, la sociedad siempre ha sido una cosa, digámosle, progresista por naturaleza, que avanzando lentamente en este aspecto, en el otro, pero bueno, siempre ahora cosas importantes, ¿no? ¿Recuerda que hubiera en aquellos tiempos manifestaciones o
movimientos. Yo no me recuerdo de manifestaciones ninguna. ¿Recuerda mucha fragor de mitinero, de mítines, de que hubiera muchos partidos? Pocos también, pocos. Yo no me acuerdo que había visto yo en la plaza, que yo vivía ahí en la plaza. Mítines ahí en la plaza y sin embargo después sí. Después cuando entró el franquismo sí se notó, ¿no? Que con el franquismo después del franquismo. Bueno, eso claro, eso pues ya en la época de la democracia y demás. En la plaza muchas actividades. Me ha contado que antiguamente también cuando la guerra, recuerda que ahí en la sierra se veían muchas veces banderas de... En los Altos Abarcuzas, ahí amaneció banderas republicanas y banderas anarquistas de todos los matices. ¿Eso cuando ya una vez que se terminó la guerra? Sí, cuando la guerra terminaba, pero con el franquismo. ¿Había gente escondida ahí a lo mejor? Sí, había gente también aquí en la sierra. Pero vamos, eso de las banderas lo ponía gente de aquí. Gente de aquí que se escapaba. Gente que no estaba escondida, pero sabíamos quién era. Sí, que lo sienten también. Claro. Idealista. Me estaba hablando de los valores que se le inculcaron desde su casa, el orden, la disciplina, eso eran valores de entonces muy habituales, ¿no? Que los padres le hacían llegar a los hijos. Sí, eso normalmente era el pan nuestro de cada día en los padres de antaño, aconsejándolo a los hijos y esto y lo otro, ¿no? Y el respeto, usted le hablaba de usted a su padre. De usted a todo el mundo. Y a su padre, por supuesto, ¿no? Y a su madre. Yo a mi padre lo hablaba de tú porque él nos exigió que lo hablásemos de tú, a todos. Pero aquí los hijos, y todavía le hablan de usted a su madre y a su padre. Eso es una tradición que ya se irá extinguiendo paulatinamente, pero... ¿Eso significaba que el hablarle de tú a su padre que tuviera más confianza con ellos, se podían contar más cosas? Que inspiraba más respeto, que la figura del padre era más digna de ser respetada, que con ese tratamiento que con el otro. Lo que quiero decir es que el que le llamara a usted de tú a su padre suponía que... Más confianzudo, yo qué sé, pero... que tampoco se le contaba nada del otro mundo a los padres, ¿no? Nada, digo, pero si todavía hay que hablar de usted. Precisamente esta mañana pasaba yo por la avenida de España y había sentado un amigo mío, es más joven que yo, pero vamos, la madre de mi tiempo, la madre de mi edad, y hablando estaba la madre sentada que estaba enferma, que yo me paré para preguntarle cómo estaba, y estaba el hijo Cristóbal y los tres estaban, y hablando los tres vi yo que le dice: mamá, ¿usted se acuerda? Habló de usted a la madre, todavía, ¿usted se acuerda de cuando, qué, del padre Juan? Estuvimos hablando de la familia. O sea que todavía persiste la cosa esa de... La tradición de hablarle así a... Usted sí. Su padre, cuando volvió de estar en el penal de Santa María, él siguió llevando su vida más o menos como antes, ¿no? Sí. Ya también los años fueron haciéndole su... mella, ¿no? Su desgaste y su mella, pobrecilla. Estaría también un poco afectado, ¿no? Sí, que salió de la salud, la había perdido prácticamente con todas esas cosas. Sí, ¿no? Estaba ¿Alguien más de su familia se vio perjudicado por la guerra? ¿Murió? ¿Fue herido? Bueno, pariente y eso, porque quien se escapó de todo eso, claro, de un lado de otro, pero otra cosa no. ¿Y él sufrió algún tipo de represalia o fue señalado después porque él había estado en la cárcel? ¿Fue señalado? Sí. No, después ya no hubo tiempo también, ya el hombre se puso también enfermo y se apagó. Y murió al poco tiempo. Sí, en poco tiempo, no le dio tiempo a desarrollar muchos más años nunca volvió a ser juez de paz, ¿no? Ya no, que va. Era antes de la guerra, él fue juez de paz antes de la guerra. ¿Él siguió manteniendo su idea después de la guerra? ¿Siguió...? Él su idea hasta la muerte, bueno. Íntimamente él guardó siempre su conciencia de su creencia en esa idea. ¿Y cómo vivía un hombre que había pasado por aquello, la guerra, y luego el que había que hacer tantos gestos públicos de adhesión al franquismo? Me refiero que antes, por ejemplo, pues había que salir a las puertas, los niños, por ejemplo, tenían que cantar Cara al Sol en el colegio y todo. ¿Cómo lo llevaba él eso? Ya ves, eso totalmente para él una cosa negativa, eso no. Él no comulgaba con eso. Para él era socialista, lo he dicho, ya está, la socialista.
y era un hombre libre. ¿Usted por aquello desarrolló alguna idea? Yo no. No. Yo he tenido mi personalidad. Claro, yo ya me he madurado, ya todas esas cosas que estamos hablando, pues yo me las he ido dejando atrás. Yo me he creado mi propia personalidad, mi forma de pensar, mi forma de enjuiciar a las personas y de reconocer los valores positivos y negativos de las mismas. Claro. Dejó atrás la ideología, la creencia. Eso no quita de que cada uno tiene su idea y su punto de vista, ¿no? Tiene su forma, su sensibilidad para esta cosa o la otra. Le voy a preguntar por el ejército y por luego su primer trabajo. ¿El ejército dónde hizo la mili? La mili la hice yo en Zaragoza. ¿En qué año le tocó hacer la mili? Pues en los años, yo soy de la quinta del 44, 45, 46. Eran unos años difíciles también para irse a la mili, ¿no? Muy difícil, muy difícil. ¿Escasearía allí también el rancho y la comida y eso? Muy difícil, muy difícil. Y yo hice la mili, la mayor parte, la hice en Zaragoza, junto a donde está la Academia General Militar, en una zona que llaman San Gregorio. Allí yo hice la mili. ¿Y cómo la recuerda la mili? ¿Con agrado o desagradable? Para mí no fue mala porque mi afición de siempre, no sé si se desprende de mis conversaciones. Yo he sido muy aficionado a la cultura, al aprendizaje y desde guía pues me metí allí en la cosa de la oficina y después ya mi mili fue lisonjera, buena. Fue buena, ¿no? Sí, fue buena en Zaragoza, que me gustaba mucho. Y ¿cuánto tiempo estuvo haciendo la mili? Pues la mili estuve cerca de 3 años. 3 años. Cerca de 3 años. Entonces que era muy larga la mili, ¿no? La mili, pero yo tengo un hermano mío estuvo 7 años. ¿Y eso? Y otro porque se prolongó la guerra, la posguerra, y los 17 años estuvo de mili, el mayor. Y el otro estuvo 5 años. Oh. Muchísimo tiempo. Mucho tiempo. ¿Y aprendía algo de utilidad uno en la mili? En la mili ya ves lo que voy a aprender. Nada. Era una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. A mí si la mili me permitió, pues ya digo, mis aficiones, mis cosas, pues yo no sé cómo y de qué manera yo se desarrollaba allí, me metí en la oficina, que me sirvió de mucho, en la oficina de la compañía, y pasé una mili fantástica en Zaragoza. Me acuerdo que iba mucha gente de aquí entonces había mucha miseria en los cuarteles, también mucha hambre. Y yo estaba bien acomodado allí en la oficina de la compañía, iba la gente de aquí que yo estaba allí y yo les daba apoyo para ayudarle un poquito, ¿no? Usted, por lo que me dice, sabía leer y escribir porque había ido a colegio, ¿no? Porque yo tuve el mejor maestro que hubo en España, don Emilio Castro Rodero. Eso nos honramos mucho. Hay un libro, Carlos San Millán, que es un escritor. Luego me lo enseña, sí. Le ha hecho un libro, a instante me le ha hecho un libro a don Emilio Castro Rodero, y el prólogo se lo he hecho yo. Eso era uno de los maestros esos que salieron en la República, progresistas con un talento y además una forma de enseñar, yo qué sé, una vocación de servicio público tremendo. ¿Qué recuerda de aquel profesor con cariño? Yo lo recuerdo todo. Ya digo, eso lo tengo. Ahí está el libro y ahí está mi prólogo y aquí está mi boca para cada vez que llega la hora, que yo públicamente he dicho ahí muchas veces, la Casa Cultura. Muchas veces. ¿Qué tenía aquel profesor que no tuvieran otros? ¿Qué hizo por...? Pues que tenía unas cualidades innatas para la enseñanza. Es un hombre que, aparte de que tenía un carácter serio, una personalidad tremenda, pues era una persona entrañable y además inteligentísimo. Yo he escrito mucho sobre don Emilio Castro Rodero. ¿Y desde qué año estuvo usted en el colegio? Por los años 30 y más, hasta que ya llegó la guerra. La guerra. Sí. 30 y más, ¿desde cuándo? O sea, 4 o 5 años, 6 o 7. Sí, la guerra fue en el 36. Sí, yo tendría 8, 10 años, 12, no me acuerdo ahora. Estábamos todos mis hermanos. Todos. ¿Y qué recuerda del colegio? ¿Qué se aprendía en el colegio? Hombre, una enseñanza distinta completamente a los demás. Cambió luego mucho la enseñanza a la que hubo después de la guerra, supongo, ¿no? Hombre, eso es la enseñanza de Emilio era una cosa suya. Es que era un pedagogo que había nacido para eso. Es que tenía una forma de enseñar y de tratar a los niños y de que se respetaran, que nos respetásemos todos.
tanto dentro de clase como fuera de clase. Era un hombre excepcional. Esa armada de maestros salió contra la Segunda República. Más gente que hubieran dado un resultado, se pillaron a todos, no quedó ninguno. ¿Los mataron? A todos los mató el franquismo. ¿Los mataron? Sí. ¿A este hombre también lo mataron? A este lo mató el franquismo también, digo, claro. Porque eran profesores públicos, ¿no? Sí, era de la enseñanza pública, pero era gente ya al servicio de la República, gente progresista, gente, y eso, pues el franquismo le estorbaron todo. Claro. ¿Y este hombre fue fusilado aquí en el pueblo? Fusilado, bueno, se lo llevaban a Málaga, en Málaga. ¿Y otros tantos profesores igual? ¿No ocurrió? Sí. Mucho. ¿Cómo era el colegio donde usted aprendió? ¿A qué colegio él le daba clase en casa? ¿Cómo era la historia? ¿El colegio de Don Emilio? Sí. Pues tenía su compartimento hecho muy bien, y unas clasificaciones también, la manera en que íbamos desarrollando cada uno sus facultades, sus particularidades mentales y también su personalidad. Él hacía una clase de ¿cómo diría yo? De test de evaluación de lo que... pero es que me acuerdo la palabra de cuál. Y él a cada uno le daba su sitio, ahí estaba cada uno situado en su sitio, con arreglo a su inteligencia, a sus inquietudes por saber. O sea, que era una escuela organizada, o sea, Totalmente. Estaba muy preparado el personal que daba clase y estaba muy organizado. En lo culto, en lo humano, en todo. Y a los niños los llevaba él, un hombre muy deportista, nos íbamos a jugar al fútbol, nos llevaba él, jugaba con nosotros al fútbol, nos decía, no, por aquí, por allí, enseñar las olas, tiraba al suelo con nosotros, no me callaba, y era un talento. ¿Qué juegos tenían los niños de entonces? Entonces los juegos eran, hoy tienen otras posibilidades los niños, tenían nada. Los juegos era jugar al fútbol, salir, bueno, que hoy ni hay medio, y ni los colegios hoy están preparados, pero entonces no. A él le gustaba mucho las bolas y me enseñó a jugar las bolas. Cogía las bolas, normalmente con las bolas, pero él me enseñaba a coger así. Jugaba las bolas que daban usted, desde aquí, allí, de aquí. Y no se me olvida nunca. Y qué cosa tan simple. Un profesor que tenía mucha cercanía con su alumno. Los niños, con nosotros, bueno. Don Emilio, que es una persona muy querida. ¿Eso era un colegio que tenía un nombre? ¿Qué colegio era? ¿Tenía su...? No, la escuela de Don Emilio se llamaba. Escuela de Don Emilio. ¿Y dónde estaba? ¿Sabe dónde está la iglesia aquí? ¿A dónde estaba la iglesia? ¿Dónde está la iglesia actual? Junto a ahí estaba la casa de Don Emilio. ¿Era su propia casa? Su propia casa, ahí estaba. Bueno, la escuela estaba una casa habilitada para colegio, que lo pagaba el Estado. Y ahí vivía, tenía casa de maestro. Ahí tenía casa de maestro. ¿Cuántos niños podía haber en...? Sí, mucho. Tenía varias clases de distintas edades. ¿Y eso las clases eran por la mañana y por la tarde? Sí, por la mañana y por la tarde también, sí. Don Emilio, un hombre muy recordado aquí. ¿Y aquello cuántos años lo recuerda? 4 o 5 años, ¿no? El tiempo que duró... Sí, hasta que entró Franco y lo quitaron del medio. ¿Y el colegio siguió estando luego allí o el colegio ya pasó a otro sitio? No, allí terminó. El colegio de allí terminó. Yo no sé, ya después hubo otra escuela, por ejemplo, la parte alta del pueblo. Pero ya usted no fue al colegio más. Ya no fui al colegio más. Yo no tuve nada más que ese maestro. Usted tuvo ese maestro y le fue suficiente para que le inoculara a usted la afición a las letras. De por vida. ¿De pequeñito ya leía? ¿Cómo? ¿De pequeñito ya leía usted? Sí, mucho. ¿Qué leía de pequeño? ¿Qué podía leer un niño entonces? Todo lo que había. Yo leía mucho porque yo le leía la prensa, ya para que lo comentaban, los periódicos. Yo lo leía todo. Sí. A mí me ha gustado mucho. ¿Y la novela había por fascículos? No, entonces no. Después yo he sido ya un lector empedernido. Yo he leído mucho. Soy un lector. Soy. Me ha dicho que bueno, tengo de eso tengo yo montones de enciclopedias y de libros. Aquel aprendizaje o aquella afición a la cultura y a la lectura le sirvió para la mili eludir un poco el trabajo duro o lo menos... No, a mí me ha servido. Lo más desagradable, y luego después, de alguna manera, también le ayuda a entrar a hacer una oposición a policía. Sí. ¿Cómo eran las oposiciones a policía local entonces? Bueno, había que un ejercicio escrito y después también una charla y
No, además del ejercicio escrito y la charla, sí, está. Y la charla, una pregunta que, un test también que preguntaba para acá y para allá. Y no, yo no he tenido problemas por ahí, porque le voy a hacer una pregunta un poco que a lo mejor le parece un poco enrevesada, pero en aquellos tiempos pasaba aquello también. Usted, por haber sido hijo de una persona que fue encarcelada por el franquismo, ¿no tuvo problemas para entrar en un cuerpo? No tuve yo problemas. No. Pudiera haberlo tenido, ¿eh? Sí, pero por eso le preguntaba, porque existen casos de gente que no tenía fácil el acceso a la arma, por ejemplo. Que entonces se ponía, entonces para entrar en un cuerpo se pedía un certificado de conducta. Y los certificados de conducta era generalizada la expresión esa, afecto o desafecto al régimen. Los certificados de conducta aquí los daba la Guardia Civil. Si el comandante de puesto, que estaba aquí cuando yo llegué, que era novio de una cuñada de un hermano mío, no hubiera sido así, hubiera preguntado por si se informaba, aunque le hubiera dicho, no, el padre de este estuvo en la cárcel por rojo, como lo decía entonces, a lo mejor no hubiera podido entrar. Ponen desafecto al régimen y entonces no... por ahí, desafecto al régimen, afecto o desafecto. ¿Y usted aquella prueba la superó? Sí. ¿Y no, entró como policía local en...? No tuve problemas ninguno. ¿El cuerpo de policía local en Málaga entonces qué competencias tenía? Entonces, como cuando se pone un papel al revés, hoy ya la policía en Málaga, la policía local, lo que es una institución, bueno, además muy numerosa, muy bien dotada en todos los aspectos. Bien remunerada, ahora. Y bien remunerada, además, en todos los aspectos, todo. Entonces no era así. Entonces yo dejé mucho allí para que no fuera así. Sí, ¿no? Porque ahí yo tuve la suerte de ascender, cabo, sargento, brigada, oficial, últimamente a intendente. Yo estuve en las escalas superiores. Escalas superiores de policía. Y yo era la conexión que tenía la policía, esa era a través de mi persona, con prensa, radio y televisión. Estando yo era a través de mi persona. Yo en la radio llamaba cualquier cosa, Prato. Televisión, ya últimamente que ya vi la televisión, yo también, todo. Cuando había que hablar de algo que había ocurrido de Sí. En los años 40-50... Yo era la voz de la policía municipal cuando yo estaba allí en todos los aspectos. ¿Qué acontecimiento así recuerda que tuvo que vivir como policía? Bueno, pero así importante... son tanto. Hasta muchos años en la policía. Tuve 36 años en la policía local. Entonces la autoridad se respetaba muchísimo, ¿no? Sí, había más respeto, porque había más disciplina. Más disciplina, ¿no? Entonces la policía... Había más disciplina. Entonces la policía tenía también carta libre, entre comillas, ¿no? Sí, había cosillas que no tenía que haber, que ya hoy no se permite eso, porque hoy el que se sale de madre se la juega también. Cualquier profesión, esa es la verdad. Claro, hoy día el que se equivoca en un cuerpo de policía lo paga caro. Hombre, los atropellos, los errores que han sido dañinos para determinadas personas, eso hoy no se comete. Y el que incurra en ello, se la juega. ¿Recuerda también que como policía, la delincuencia que había en Málaga, por ejemplo, que delincuencia de qué tipo? ¿Qué era lo que...? La delincuencia estaba absolutamente dominada. Estoy hablando ya después de yo venirme y eso ya... Pero yo eso lo conozco bien porque yo también estuve destinado en el 091 en la comisaría un poco tiempo y conozco eso bien, en profundidad. Lo he vivido yo. Y amigo, esto se ha desmadrado, ¿eh? ¿Qué delito eran los que podía atender un policía local? Todo. Yo es que también, la mayor parte del tiempo estuve agregado a la comisaría provincial. Estuve en el 091, ya como oficial, como mando superior, porque una época que en el 091 estaba integrado por un oficial de la Guardia Civil, un comisario de policía, uno de estos de la policía. ¿Qué efectivo tenía el cuerpo de la policía en aquellos tiempos en Málaga? Entonces tenía, ya ves, yo hice en mi cuerpo, yo tenía el número 157 y hoy tiene, ya anda rondando los 1000, creo. Sí.
entonces era irrelevante prácticamente, hay que reconocerlo. El papel de la policía local, comenté las cuestiones de tráfico, la dirección del tráfico y la atención a los mercados públicos, pero hoy ya tiene una preponderancia en todos los órdenes. Supongo que también en aquellos tiempos a lo mejor estaban muy pendientes del puerto, de los comercios, ¿no? Sí, no, en general en los mercados, los controles de mercados, después ya pues están metidos ya en el orden público de todas a todas. ¿Había muchos robos por necesidad, por ejemplo, en los años 40-50 supongo? No, que no había tantos robos, porque había mucha... Mano dura, ¿no? Hombre. ¿Vio a compañeros también que se pasaron alguna vez? Sí, claro, ya ves. Tenía yo uno, sargento, que el padre descanse, valga la frase, murió. Eso tenía una mano de hierro. Sí, ¿no? Yo tuve con él un encontronazo fuerte. ¿Qué le ocurrió? Porque resulta que maltrató a una persona, hijo de un amigo mío, que era una bellísima persona. Yo era superior a él. Él entonces era cabo, me parece. Y maltrató y... Bueno, lo llamé yo allí al despacho. Bueno, tuvimos una de oro. Había todavía esa trascendencia de los regímenes dictatoriales, mucha leña y que todo por leña, cuando el franquismo de la marinera. Claro. Y teníamos carta blanca. Llamaba un tío al cuartel y se le echaba torta y no pasaba nada. Se acabó. Y más de una vez a lo mejor pasaba también que cogían a alguien que era inocente, ¿no? Que había muy pocos medios, ¿no? Para perseguir el delito también, ¿no? Sí. Pero vamos, nosotros siempre tenemos al menos en mi tiempo, las cosas de la comisaría. Nosotros hoy tenemos nuestro acuartelamiento, tenemos ya, pero las diligencias estas ya más superiores, de otra relevancia, entonces se hacía a través de la comisaría. ¿Qué podía ganar un policía local en los años 40? Muy poco. Los sueldos eran lo mismo que ganaba un guardia civil, que ganaba un otro policía. E incluso la policía local ganaba más que guardia civil. Que el guardia civil. Hoy todavía es así, vamos. Todavía es así, creo. Sí. ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto podía ganar un policía local? La famosa 14 pesetas. Yo tengo un yerno que es capitán de la Guardia Civil y eso una vez lo comentamos. Él está en activo y está en un servicio fuerte y no quiero hablar de eso porque no es mi terreno. No. En cuanto a... ¿Recuerda de algún caso de atentado contra el régimen o contra la autoridad del régimen? Entonces a usted le tocaba hablar muchas veces con los medios, tenían que a veces esconder aquella entonces cosa, había ¿no? un terror y la gente no se atrevían a nada. Y yo me acuerdo un día, estaba yo en la comisaría, por ejemplo, y un individuo en una cafetería que había en la Alameda principal, la cafetería del enano, que un hijo de él era enano, pues empezó allí a hablar de Franco y eso, con tan mala suerte que había allí en el bar un tío que era un fanático de esto del franquismo. Llamó a la comisaría ahora mismo, llamáis un coche para allá para detener al tío. Hay que ver, porque está hablando mal del franquismo, que no estaba de acuerdo con el franquismo y se lo llevaron. Mucho despropósito. Sí, ¿no? Y le cayó una grande a aquel hombre. Ya ves, mucho despropósito. Y se lo llevaron y al calabozo de cabeza. Y etcétera. Las condiciones de los calabozos y de malísimas, ¿no? Malísimas. Infrahumanos al 100%. Las condiciones de trabajo también de la policía, también la seguridad que teníais ustedes y eso. No, hoy la policía tiene más medios, trabaja tiene más responsabilidad y tiene que andar con mucho cuidado. Con mucho cuidado, hoy día no. Cuidado, eso de la mano, irse la mano, eso, cuidado. En los años 40 y 50 andaría mucho el escapelo y toda aquella. Sí, bueno, es otra época distinta.
es otra cosa distinta. Pero eso también le tocó a usted vivir algo de eso, ¿no? Estaba allí, de contrabando en el puerto y de... ¿Qué han sido así los casos más curiosos que ha vivido de ese tipo? Yo no, es que yo también mi función estaba un poco al margen de... La calle, ¿no? En la calle, sí. Yo he tenido siempre, no sé si la suerte o yo qué sé, de estar en funciones más, ¿qué diría yo? Burocráticas también en el cuerpo, pues yo he sido dirigente, en el cuerpo he tenido función de dirigente. Ya he dicho antes que yo era el que conectaba con la prensa, con la radio, y claro, eso... Y las informaciones antes que se daba de lo que pasaba, de la seguridad y todo eso, eso supongo que tenía un filtro grande, ¿no? Porque no se podía hablar de, por ejemplo, si llegaba Franco, llegaba alguna autoridad o lo que sea, no se daba tanta información como se da hoy día. Va a venir a tal sitio, al otro y al otro y va... Bueno, ya ves, entonces era distinto, diametralmente opuesto. Ya las cosas han cambiado muchísimo, que no son lo que era, esa es la verdad.